Queridos amigos y hermanos, qué bueno nuevamente saludarles. Iniciar un nuevo trimestre de estudio de nuestra lección de escuela sabática. Nuestro estudio para este tercer trimestre está titulado Descanso en Cristo. Así que bienvenidos, esperamos que estos comentarios sean de bendición para todos. Nuestra primera lección, ¿cómo vivir en una sociedad 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana? El texto que tenemos para memorizar está en el Salmo 84, versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El reloj hacía tic-tac constantemente y sin piedad. Solo faltaban 2 horas para que comenzara el sábado. María suspiró mientras inspeccionaba el pequeño departamento. Los juguetes de los niños seguían tirados por toda la sala de estar. La cocina estaba hecha un desastre. Sara, la hija menor, estaba en cama con fiebre, y ella había aceptado colaborar como recepcionista en la iglesia el día siguiente, lo que significaba que tenía que salir de casa 30 minutos antes de lo normal. Ojalá pueda tener algo de tranquilidad mañana, pensó María con nostalgia. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, José, el esposo de María, hacía fila para pagar las compras semanales. El tráfico nuevamente se había vuelto una pesadilla. Las filas de las cajas eran largas. Parecía que a todos se les había ocurrido hacer las compras en ese momento. Necesito descansar. No puedo seguir así, refunfuñó José por dentro. Tiene que haber algo más en esta vida. ¿Cómo podemos hallar descanso en medio de tanto ajetreo? Esa es una buena pregunta, porque hoy la sociedad anda de corre y corre. Y como dice el título de nuestra lección, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cómo poder nosotros hallar descanso? Ese es el enfoque de nuestro estudio en esta semana. Cansados y agotados. Génesis 2, 1 al 3. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Queridos hermanos, antes que el hombre entrara en este ajetreo causado por el pecado, Dios ya tenía un plan especial. ¿Cuál era el plan? Un tiempo de refrigerio, un tiempo de tranquilidad y sobre todo un tiempo de comunión con el Creador. Lastimosamente, paso a paso se va perdiendo ese propósito divino. Quiero darles unas estadísticas que por lo demás nos dejan, como se dice, con los pelos de punta. 800,000 personas en el mundo se quitan la vida cada año. Eso es una cifra impresionante. 800,000. Otro detalle en estas estadísticas, en las Américas, en nuestro continente, se suicidan 7 personas por hora. Eso es una cosa que lo deja uno con pensamientos muy, muy tristes. O sea que mientras estamos hablando aquí, alguien se está quitando la vida en cualquiera de nuestras ciudades. Otro detalle bien interesante es lo que pasa en el Japón. Japón es un país con un desarrollo impresionante, es un país con un adelanto científico en todos los aspectos, con una calidad de vida que nosotros en estos países que tienen tantas carencias de muchas cosas, a veces tal vez hasta envidiamos. Y algunos pensarían, ¡ay, qué bueno vivir en el Japón! ¿Saben ustedes? Este país es uno de los países con más alto índice de suicidios. Impresionante eso. Gente que tiene todo, muchas posibilidades, que tienen dinero, que tienen cómo vivir una vida sosegada. Pero ¿saben cuál es una de las causas entre la soledad y esta causa que les voy a decir? Es la que más influye para que ellos tomen la decisión de matarse. El exceso de trabajo, lo que se conoce como la cultura
del cansancio. Impresionante eso. Por eso, al iniciar nuestro comentario hablábamos de Dios ya tiene un plan antiestrés, el día de reposo, ese día para tener no solo refrigerio espiritual, sino también un descanso del cuerpo, de las labores físicas, de dejar a un lado todas las cosas seculares y dedicarse un tiempo de calidad a estar con el Creador. Leo este comentario que es bien interesante. Dice: las investigaciones también muestran que dormimos menos y que muchos dependen mayormente de la cafeína para continuar. Aunque tenemos teléfonos móviles más rápidos, computadoras más rápidas, conexiones a Internet más rápidas, parece que nunca tenemos suficiente tiempo. Vamos a mirar los siguientes textos bíblicos que nos ayudarán a comprender el propósito de Dios al darnos el santo día de reposo. Marcos 6, 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Eran muchos los que iban y venían, y aún ni siquiera tiempo para comer. Noten ese detalle. Ahora miremos Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré, pero no a las 3 de la mañana, ni al amanecer o a medianoche. No, me acostaré temprano, para asimismo tener muchas energías en la mañana, ánimo de levantarme, a hablar con el Señor, a meditar en su palabra. Ahora miremos Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Aquí encontramos una repetición del mandamiento de Éxodo 20. Esa repetición en cuanto no solo al descanso para los seres humanos. Aquellos que argumentan que ahora el día de reposo es solamente en Cristo, ya no hay un reposo físico ni un tiempo, no, ya el reposo es Jesús. Entonces yo sí quiero preguntarles, ¿qué tiene que ver los animales con ese reposo? Ese reposo, además de ser espiritual, por supuesto, también incluía lo físico, la parte física, el cesar. Hasta los animales fueron incluidos. Esos animales, bueyes, bestias de carga, que eran llevados al trabajo día a día, también necesitaban un descanso de su trabajo, un tiempo para reponer fuerzas. ¿Notan ese detalle? No solo el hombre debía descansar. Veamos ahora Deuteronomio 5:14. Mas el séptimo día es reposo, a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Nadie que esté a tu cargo debe trabajar. Todos deben reposar en el día del Señor. Mateo 11:28 todos lo conocemos. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos invita a que descansemos, a que tengamos ese tiempo de calidad con Él. Oh, mis hermanos, en un mundo tan ajetreado, con ciudades donde la gente llega tarde a la casa, tiene que madrugar de su casa y tener un tiempo para dedicarlo no solo a tener un reposo de esas faenas semanales, sino también un tiempo de refrigerio espiritual con nuestro Creador. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno es Dios! El Dios que nos creó sabía que necesitaríamos descanso físico. Incorporó ciclos en el tiempo, la noche y el sábado, para ofrecernos una oportunidad de descanso físico. Reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida también implica tomarnos en serio la responsabilidad de dedicar tiempo a descansar. Al fin y al cabo, el mandamiento del sábado no es simplemente una sugerencia, es un mandamiento. Meditemos en la siguiente pregunta para todos nosotros. ¿Qué
puedes contar de tu ajetreada existencia? ¿Qué puedes hacer para enriquecer tu experiencia con el descanso que Dios quiere que tengamos, tanto físico como espiritualmente? Andar con el tanque vacío es nuestra parte para el lunes. La falta de sueño y el agotamiento por sobreesfuerzo físico son problemas reales. Sin embargo, lo más preocupante es cuando sentimos que andamos con el tanque emocional vacío. Y, por supuesto, cuando la falta de sueño se suma a las pruebas emocionales, podemos desanimarnos terriblemente. Creo que ahí es donde entonces podemos ver, María Eugenia, las dificultades que se presentan en una persona, porque como dice el título, el tanque vacío, usted está hablando de ese vacío, de estar agotado, de estar emocionalmente sobrecargado y no verle salida a las cosas. De hecho, en algunos lugares donde hay trenes de alta velocidad, mucha gente se lanza al tren. Van a tomar el tren para ir a su lugar de trabajo y en lugar de tomar el tren, se le lanzan al tren. Imagínate la carga que las personas llevan. Y usted los ve a las personas por la calle, suben, van, vienen, pero nadie sabe cómo cada persona tiene una lucha mental, tiene problemas a los cuales no le ve solución. Encontramos en la lectura de Jeremías 45, 1 al 5, la historia de Baruc, el asunto de su salud emocional. Vamos a mirar algunos detalles en esta parte de Baruc. Quiero que María Eugenia nos lea los versículos 4 y 5 de Jeremías 45. Ahora, aquí tenemos un contexto para esta parte. Habían problemas con el pueblo de Israel. Vendrían malas noticias, estaban a por ocurrir cosas que cambiarían la historia. Y esto tenía a ellos con mucha preocupación, sobre todo aquellos hombres que amaban a Dios, pero sabían lo que se venía para el pueblo de Israel. Veamos qué dice la palabra de Dios. Así le dirás, has dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueras. Quiero resaltar aquí la frase, buscas grandezas. Hermanos y amigos, vienen situaciones complicadas en muchos países. No crean que lo que ha estado pasando en Colombia se va a quedar solo en Colombia. Mucha gente buscando grandezas, buscando cosas que supuestamente no tiene. ¿Y qué es lo que están hallando? Hallando más pobreza y también muchos que pierden la vida, quedan inválidos, quedan ciegos, quedan lisiados. ¿Detrás de qué va la humanidad? ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha dejado de lado al Creador. Hemos dejado todas estas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Así que buscar grandezas. Como dice el texto, construir cosas hermosas. La tendencia hoy en el mundo es esa. ¿Qué nación hace el mejor edificio, el más alto, el estadio más bonito, el que tiene los mejores buques para ir a los cruceros, las armas más sofisticadas? Detrás de eso va la humanidad. Eso es andar con el tanque vacío, hermanos y amigos queridos. Porque no sabe el mundo lo que se viene. Es una situación muy difícil para cada uno de los seres humanos. La respuesta de Dios al dolor real de Baruc nos recuerda el hecho de que la desesperación y el dolor de Dios debieron haber sido exponencialmente mucho más grandes que los de Baruc. Él había construido Jerusalén, estaba a punto de destruirla, había plantado a Israel como una viña, Isaías 5, 1 al 7. Estaba a punto de arrancarla y llevarla al exilio. Esto no era lo que el Señor hubiese querido para su pueblo, pero tenía que suceder debido a su rebelión contra él. Pero había luz al final del túnel de Baruc. Dios preservaría la vida de Baruc, incluso en medio de la destrucción, el exilio y la pérdida.
Para el día martes nuestro tópico está titulado ¿Cómo define el descanso el Antiguo Testamento? Veamos aquí la palabra clave para esta parte. Génesis 2, 1 al 3 utiliza el siguiente verbo, Shabbat, cesar la obra, descansar, tomarse unas vacaciones. Ahora, esas vacaciones no son las vacaciones de mitad de año, son las vacaciones semanales. ¿Saben ustedes? Muchas personas cuando llegan las vacaciones ya están que se revientan. ¿Por qué? Porque no han tenido tiempo. Por eso no es un tiempo a mitad de año ni a fin de año. Es un tiempo semanal, un tiempo de tener con el Señor un momento de tranquilidad, un momento, como dice el texto, de reposo. Deuteronomio 31:16. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ello, y me dejará, invalidará mi pacto que he concertado con él. La muerte es sin duda una enemiga, y algún día será abolida. Y por más que lloremos y extrañemos a nuestros muertos, ¿por qué es reconfortante saber que al menos por ahora ellos descansan? La expresión allí es dormir, la misma que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aquí el tipo de descanso del que habla la palabra de Dios es el descanso de dormir, dormir el sueño de la muerte, pero con la esperanza de la resurrección. El Antiguo Testamento define el descanso como un tiempo para vacacionar, pero vuelvo y repito, una vacación semanal. Ahora miremos el descanso en el Nuevo Testamento. Una forma verbal para descanso que se encuentra a menudo en el Nuevo Testamento es anapau, descansar, relajarse, renovarse. Se usa en una de las declaraciones más famosas de Jesús sobre el descanso, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Puede referirse al descanso físico, Mateo 26:45. En el saludo final a los Corintios, Pablo expresa su gozo por la llegada de amigos que confortaron su espíritu. 1 Corintios 16:18. Otro verbo que se utiliza para indicar reposo es exichazo. Describe el descanso sabático de los discípulos mientras Jesús reposaba en la tumba. Lucas 23:56. Pero también se utiliza para describir una vida serena. Primera a los Tesalonicenses 4:11. Y puede indicar que alguien no tiene objeciones y por lo tanto se queda callado. Hechos 11:18. Cuando la epístola a los Hebreos, en Hebreos 4:4, describe el descanso de la creación de Dios en el séptimo día, utiliza el verbo griego katapau, hacer cesar, brindar descanso, descansar, haciéndose eco del uso que le da la Septuaginta. La traducción griega del Antiguo Testamento, curiosamente, la mayoría de los usos de este verbo en el Nuevo Testamento aparece en Hebreos 4. Venid vosotros aparte, y descansad un poco. Marcos 6:31. No está formulado como una invitación, se expresa en forma de imperativo, que es una orden o un mandato. Jesús estaba preocupado por sus discípulos y su bienestar físico y emocional. Acababan de regresar de un extenso viaje misionero, al que Jesús los había enviado de 2 en 2. Marcos 6:7. Marcos 6:30 describe su entusiasmo al regresar. Debieron haber tenido el corazón rebosante. Querían compartir sus victorias y sus fracasos con Jesús. Sin embargo, Jesús detiene todo llamándolos primero a descansar. Marcos incluye una nota explicativa, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos 6:31. Estar abrumados y demasiado ocupados en los asuntos de Dios también es un verdadero desafío para los discípulos. Jesús nos recuerda que debemos proteger nuestra salud y nuestro bienestar emocional planificando periodos de descanso. ¿Cómo podríamos ayudar a aquellos que están llevando cargas que quizás ya le abruman? El pastor de la iglesia,
el anciano de la iglesia, tus padres, tu madrecita que todos los días lucha por mantener la casa bien. Hermanos y amigos queridos, jóvenes, hay que luchar también con ellos, abreviarles su trabajo, hacerles más llevadera su vida. Errante y extranjero es nuestra parte para el jueves. Los textos que tenemos para este tópico de nuestra lección están en Génesis 4, 1 al 12 y Génesis 4, 13 al 17. ¿Qué tiene que ver esta parte de Caín con lo que estamos tratando? Mucho. Dice errante y extranjero. ¿Quién tuvo que salir de su tierra como errante? Caín. ¿Cuál es la historia de Caín? Hagamos una breve mención de lo que pasó con estos dos hermanos. Recordamos que los dos llevaron al Señor una ofrenda, pero la ofrenda de Abel fue mirada con agrado, más la de Caín no, porque en la ofrenda de Caín estaban sus propios méritos, su voluntad, no lo que Dios le había pedido. Pero lo triste del final de la historia es que cuando Caín quita la vida de su hermano, no solo pierde su familia, sino que también pierde ese reposo que Dios quería darle. Podemos verlo claramente en lo que Caín salió a hacer después de ser desterrado: construir ciudades, convertirse en el primer hombre en construir una ciudad. ¿Cómo sería el trabajo de Caín? Trabajo sin reposo, trabajo sin tener un momento de sosiego, por todas las cosas que habían ocurrido y sobre todo porque era un hombre el cual había sellado su destino de desprecio al Creador, por lo tanto no tenía reposo. Cuando tratamos de huir de la presencia de Dios, nos inquietamos. Tratamos de llenar el anhelo de la gracia divina con cosas, relaciones humanas o una vida demasiado ocupada. Caín comenzó a construir una dinastía y una ciudad. Ambos son grandes logros y hablan de determinación y energía. Pero, si se trata de una dinastía impía y una ciudad rebelde, en última instancia no llegaría a nada. Es un triste final de esta historia. Ese no debería ser nuestro final, porque nuestro final debe ser glorioso. Dios tiene para nosotros las máximas bendiciones. En la estima de los rabinos, era la suma de la religión estar siempre en un bullicio de actividad. Ellos querían manifestar su piedad superior por algún acto externo. Así separaban sus almas de Dios y se encerraban en la suficiencia propia. Existen todavía los mismos peligros. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos, propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Pensamiento que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 334 y 335. Mis hermanos queridos, llegamos al final. Presión constante tiene la humanidad día a día. Y los cristianos no estamos exentos de esas presiones que nos da la vida. Pregunta: ¿cómo puede nuestra iglesia, cada lugar de reunión, cada congregación convertirse en un lugar acogedor para las personas agotadas y cansadas que anhelan descansar? Interesante. En un mundo que comenzó andando a muy poca velocidad. Recuerden que los primeros autos andaban a 50 kilómetros por hora y batían el récord. Hoy andamos a toda velocidad para todas las cosas, pero esa velocidad también se ha convertido en un arma de doble filo. Mis hermanos queridos, gracias por estar con nosotros hasta este momento. Bendiciones para usted y su familia. Recuerden, formamos parte de una familia. Ustedes están en nuestras oraciones.
Que Dios les bendiga.